¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Ya estoy de nueva cuenta aquí con ustedes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a una sección más del mundo del derecho familiar. Como siempre, mi agradecimiento total a todos y cada uno de ustedes, porque gracias a que están ustedes presentes en estas transmisiones, nos permiten llegar a todas aquellas personas que así lo llegan a requerir. Por ello, los conmino y los sigo invitando para que puedan ustedes ayudarme a compartir esta página con todas sus amistades, con todos sus conocidos, con aquellas personas que puedan tener, pues a lo mejor alguna necesidad de conocer sobre estos temas del derecho familiar. Por ello, pues mi agradecimiento como siempre a todos y cada uno de ustedes, y así como también pues a que me ayudan a compartir esta página. Como saben, el día de hoy también tuve una transmisión a través de la plataforma de YouTube, donde también les agradezco a muchos que me siguieron en esta plataforma, donde di un curso referente a la persona, sus atributos y los derechos de la personalidad. Así que también les agradezco que hayan estado presentes y pues también les pido que se suscriban a mi canal de YouTube para que de esa forma ustedes también puedan ver diversos cursos, transmisiones que su servidor realiza día con día, con el único fin y con la certeza de querer compartir el conocimiento jurídico. Muy bien, pues el tema que el día de hoy quiero tratar con ustedes es un tema muy interesante también, un tema que en lo particular me parece que debemos de aterrizarlo muy adecuadamente, porque cuando llegan aquí a la oficina con su servidor, muchas dudas existen sobre la famosa pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Entonces, esto nos tiene que ayudar mucho a poder entender bien este tema para que de esa manera podamos resolverles muchos cuestionamientos que las personas nos realizan en el día a día. Para empezar, antes de hablar sobre pérdida de patria potestad, sobre obligación alimentaria, primero debemos de entender bien estos conceptos, para que de esa forma pues podamos comprender muy bien lo que se quiere llegar a decir, lo que se quiere presentar, lo que se quiere más o menos pues entender estos conceptos que son de gran importancia. Entonces, primero pues tenemos que aterrizar, pues ¿a qué se refiere con alimentos? Yo sé que muchas veces las personas inmediatamente cuando escuchan el concepto alimentos, pues piensan que se refiere a la comida propiamente dicha. Sin embargo, el concepto alimentos es muy amplio. El concepto alimentos se tiene que de verdad explicar para que de esa forma pues todos lo podamos comprender y estemos en la misma frecuencia. Los alimentos, como su nombre lo indica, no solamente involucran la cuestión alimentaria, como ya les he dicho, sino también involucra toda la cuestión educativa, de salud, de medicinas, de convivencia, inclusive de recreación, como nos dice la ley. Involucra todos esos aspectos. Así que cuando estamos hablando de ello, tenemos que ver, para empezar, ¿quién necesita esos alimentos? Eso es lo primero que nosotros tenemos que determinar. La ley a la persona que necesita alimentos le llama acreedor alimentario, y la persona que debe de otorgar esos alimentos se le llama deudor alimentario. Para empezar, cuando una persona, principalmente cuando se contrae matrimonio, la ley establece que los cónyuges de manera mutua deben de otorgarse alimentos. No significa que solamente uno de ellos debe de otorgarlo, sino que en principio ambos deben de contribuir a esa situación. Deben de contribuir a satisfacer las necesidades mutuas en esos puntos. Por ello, primero eso es lo que tenemos que aterrizar. Segundo punto muy importante que tenemos que tomar en consideración, que en este caso, ya que ambos tienen que contribuir a la manutención, si alguno de ellos solamente contribuye de forma económica, es decir, aportando una cantidad de dinero,
no quiere decir que el otro cónyuge no esté también haciendo una aportación. El Código Civil también lo señala en sus primeros artículos que lo que es el trabajo en el hogar también se va a considerar como una contribución económica. Esto es muy claro que quiero que les quede, porque yo veo en los juzgados, veo en los tribunales y hasta mis propios colegas abogados que inmediatamente, solamente porque dicen que es esposa o solamente porque es hijo, ya por ese simple solo hecho se va a otorgar la pensión alimenticia. Y también cuando a veces los clientes vienen y dicen es que ya me están quitando esta cantidad o ya me están obligando a pagar tal cantidad, pues luego piensan que ya así va a ser de forma definitiva. Considero yo que debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos antes de poder señalar si en efecto o no se debe de contribuir en dar una pensión alimenticia. Porque hay dos formas de cumplir ese pago de la pensión alimenticia. Ya sea a través de un descuento que se le va a hacer al deudor alimentario en su fuente laboral, claro, siempre y cuando cuente con una fuente laboral donde se le hagan esos descuentos que les estoy mencionando. O en su caso, se va a determinar una cantidad en específico que permita ayudar al acreedor alimentario a satisfacer sus necesidades. Quiero comentarles que no hay por la ley una disposición que diga cuál es la cantidad exacta que se tiene que dar. Esto quiero que sí lo tengan en claro todos ustedes, porque lo primero que me consultan cuando hacen en los grupos que tengo de WhatsApp o en los grupos de Facebook donde brindo asesoría gratuita en esos aspectos, lo primero que me preguntan es, o el deudor alimentario dice, ¿cuánto debo de dar de pensión si tengo 2 hijos, un hijo o X cosa? O también los acreedores alimentarios, o sea, las madres luego en ocasiones dicen, ¿cuánto me tiene que dar de pensión alimenticia? Creo que, como yo siempre a veces les digo en las consultas que me realizan, esa pregunta ustedes son los que primero me la tienen que satisfacer. ¿Cuál es la cantidad que tú necesitas que se te cubra para que consideres que son las necesidades básicas que debe de tener el acreedor alimentario? ¿O cuánto es lo que tú consideras que se le debe de dar a tu hijo para que de esa manera quede satisfecha esa circunstancia? Eso es yo soy en que en realidad les devuelvo esa pregunta. La ley solamente da parámetros donde va a establecer cómo se puede satisfacer esa obligación de dar alimentos. La cantidad la va a establecer las propias partes involucradas en principio, y si en dado caso ellas no se ponen de acuerdo, la fija el juez dependiendo las pruebas que se le hayan otorgado para que de esa forma pueda fijar a lo mejor una cantidad en específico. Se establece una cantidad cuando el propio deudor alimentario, por regla general, pues no tiene a lo mejor un trabajo fijo. Puede ser que trabaje de forma independiente o donde labora, pues, o la labor que desempeña, no se puede establecer una cantidad constante y permanente de cuántos ingresos se va a obtener. Para ello, para poder fijar esa cantidad, lo recomendable cuando se haga un procedimiento de alimentos es que se desahogue la prueba de trabajo social. Una prueba donde va involucrada un estudio socioeconómico, y a través de ese estudio socioeconómico es como se puede determinar cuál es la capacidad económica del deudor. Ya lo he mencionado en transmisiones desde hace años, que ya sabemos que llevamos un buen tiempo ya en estas transmisiones, 4 años ya, y lo venía mencionando yo en transmisiones pasadas, que la ley ya actualmente no va a fomentar la haraganería, como siempre lo digo de esa manera. Es decir, ya no puede llegar el deudor alimentario y decir, no tengo dinero, no puedo satisfacer la obligación alimentaria. Y antes, digamos antes del año 2000 principalmente, pues se permitía, dicen, pues no tiene con qué pagar, pues ni modo, no se le puede obligar a pagar una pensión alimenticia. Y eso resultaba injusto principalmente para el acreedor cuando se trataban de hijos, porque los hijos pues tienen que tener lo elemental para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eso era lo que nos encontrábamos principalmente, y ahora la ley y también los nuevos criterios jurisdiccionales
ya nos permiten señalar que el juez tiene que allegarse de los mejores elementos de prueba para poder descubrir la verdadera capacidad económica del deudor alimentario. Y así ya le va a fijar una cantidad en específico. Cuando se inicia un juicio de pensión alimenticia, por regla general, siempre se debe de solicitar una pensión provisional. Y quiero decirles que esa pensión provisional no merece un criterio unánime, sino eso va a determinar según lo que considere el juez que está conociendo del asunto. Así que por favor también, cuando luego piensen que metiendo la demanda, luego van a recibir una pensión, sí puede ser que sí lo sea, pero va a ser provisional, es decir, mientras dure el procedimiento, mientras dure el juicio que se está llevando para descubrir en realidad cuál es la verdadera capacidad de ambas partes. Porque en ocasiones también hay acreedores alimentarios que inician juicios y en realidad no necesitan los alimentos. Pero mientras, como ya se generó una presunción de que el que demanda los alimentos es porque los necesita, por eso el juez llega a establecer esa pensión alimenticia provisional. Sin embargo, también quiero comentarles que sí se puede tumbar esa pensión alimenticia provisional. Hay quienes sostienen que dicen que no, ya se fijó la provisional y ni modo hasta que el juez descubra la verdad real de los hechos y si descubre que en efecto no necesita los alimentos, va a ordenar su cancelación. No, señores. También, si se ve que esa pensión alimenticia que se impone de manera provisional fue injusta o el juez tomó en cuenta elementos que a lo mejor en ese momento ya no existían, que la propia demandante utilizó pruebas que ya no eran verdades, que no eran reales, entonces se puede iniciar un incidente de cancelación de pensión alimenticia provisional. Pero bueno, mientras sean peras o manzanas, y esto se va dando como les estoy comentando, se va dando esta situación, entonces lo importante es que ya se fije una pensión alimenticia y de esa forma, como ya les he dicho, para los hijos que sean menores de edad, siempre va a existir la presunción de que necesitan los alimentos. O sea, ahí no hay lugar a dudas. Los hijos, por el simple solo hecho de ser menores de edad, necesitan alimentos. Así que no podemos justificar por parte del deudor alimentario de que el hijo no estudia, de que el hijo no trabaja, de que el hijo esto. Lo siento, mientras es menor de edad, necesita de la manutención que le otorgue sus progenitores en primer lugar, porque también hay otros que pueden otorgar la pensión alimenticia. Si en dado caso el hijo ya fuera mayor de edad y reclamara la pensión alimenticia, tiene que acreditar la necesidad que tiene de esos alimentos. No basta con que diga, es que estudio y por eso necesito. No, tienes que demostrar que de verdad estudias y tienes que demostrar que eres un alumno regular para poder obtener esa pensión alimenticia. Ahora, si se trata de cónyuge, también es importante demostrar la necesidad. No basta también aplicar nada más de forma arbitraria esa presunción que les vuelvo a insistir de que quien los pide es porque los necesita. Y por el simple solo hecho de ser cónyuge, ya por eso se te tiene que otorgar una pensión. En la demanda que se llegue a redactar, es necesario puntualizar cuál es la necesidad que se tiene, por qué se tiene esa necesidad, para que de esa manera el juez pueda fijar hasta una pensión alimenticia provisional. Si no se hace de la manera en que les estoy comentando, por eso luego a veces no vamos a obtener los resultados que deseamos, ¿sí? Entonces esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración para que de esa forma lo lleven a cabo. Ahora, muy bien, ya tenemos fijada la pensión alimenticia, pero vamos a hablar ahora de menores de edad, porque es los menores de edad quienes están sujetos a la patria potestad, en primer lugar de sus progenitores. Quienes ejercen en primer lugar la patria potestad son los progenitores, padre y madre. A falta de ambos, ojo, a falta de ambos, no de uno de ellos, a ambos, que no existieran ambos, entonces la ley dice, lo ejercerán los ascendientes, en este caso en primer término, los abuelos. Y los abuelos puede ser por línea materna como por línea paterna.
En principio, ambas líneas se tienen que poner de acuerdo quién de los dos los va a ejercer, y si no se pusieran de acuerdo, no lograran ese acuerdo, entonces es el juez quien lo va a determinar en una resolución que así lo emita. Pero entonces los abuelos. Eso es lo que dice el Código Civil de la Ciudad de México. Pero si nos vamos aquí a un ladito, al Estado de México, y revisamos su legislación, el Código Civil del Estado de México señala que también en caso de que no hubiera ascendientes, pueden ejercerlo los parientes colaterales dentro del tercer grado. ¿Y quiénes son principalmente los parientes colaterales dentro del tercer grado? Los tíos. Así que cualquiera de los tíos, tanto también por línea materna como paterna, pueden ejercer la patria potestad. No hay que confundir la patria potestad con la guarda y custodia. Esto también quiero dejárselos en claro, porque principalmente para el público confunden estas dos figuras jurídicas. La patria potestad se refiere al conjunto de deberes y facultades que tiene una persona sobre un menor de edad, con el fin de satisfacer sus necesidades y lograr su pleno desarrollo. Eso es lo que significa la patria potestad. Pero también la patria potestad no nomás la tenemos que ver de los progenitores o de quienes la ejercen para adelante. No, sino también ahora con el principio del interés superior del menor, también se tiene que tomar en consideración los derechos desde el punto de vista del menor hacia los progenitores. Es decir, ¿por qué se necesita el ejercicio de la patria potestad? Porque el menor necesita de alguien que lo guíe, alguien que le ayude a alcanzar su pleno desarrollo. Necesita en principio de sus progenitores para que le brinden amor, protección, cariño, desarrollo, profesionalismo, para que el niño pueda llegar a ser un buen ciudadano. Por eso, atendiendo a la Convención de los Derechos del Niño, se es niño hasta que se cumplen los 18 años de edad. Así que por esa circunstancia, así es como tenemos que ver la patria potestad. Todas esas facultades que los progenitores tienen, pero con el ánimo de llevar a un buen desarrollo a esos menores y que ellos puedan el día de mañana enfrentarse a la vida como debe de ser, con estas dificultades que cada día nos vamos presentando. La guarda y custodia, si bien es cierto, forma parte de la patria potestad, pero no necesariamente quien tenga la patria potestad tendrá la guarda y custodia del menor. Esto, miren, quiero hacerles conciencia a todas las personas que no tomen como rehenes a sus hijos cuando se estén enfrentando en un procedimiento judicial. Los hijos no tienen la culpa de los problemas de los progenitores, en primer término, cuando estamos hablando solamente de que existe un pleito entre papá y mamá y que por eso toman de rehén a los hijos, y me refiero a que los toman de rehén porque los utilizan para meterles ideas en contra del otro progenitor, para decirles que a lo mejor no los quieren, para tomarlos de que no te voy a permitir verlos hasta que tú des la pensión o viceversa. Quiero decirles una cosa muy importante. El artículo 17 de la Constitución prohíbe el que se haga justicia por su propia mano. Para eso existen los órganos jurisdiccionales, para que se acuda ante ellos y ante ellos precisamente se resuelva el conflicto o la problemática que se está presentando. Lo recomendable es que lo solucionaran los propios progenitores, pero cuando ellos están empecinados más en su lucha de poder, en estarse enfrentando uno al otro, en vez de estarse preocupando por sus hijos, es cuando la autoridad jurisdiccional tiene que entrar. No puedo negar que existen jueces muy capaces, jueces que de verdad se preocupan por el bienestar de los menores y buscan encontrar la solución al problema para ayudar a esos menores. Pero hay otros que no les interesa,
Como dicen, si ellos están peleando que son los padres, yo como juez, a mí qué me interesa si ellos son los que no se ponen en primer lugar de acuerdo. Deben de ponerse de acuerdo para que ellos encuentren la solución a su problema y no, en su caso, tratar de que sea nada más el juez el que lo resuelva. Entonces, por eso lo que se hace es de que el juez busca garantizar los derechos del menor y por eso es a lo que se le llama interés superior. Siempre se tiene que ver por su interés superior. Entonces, por eso les comento esta circunstancia para que podamos entender estos conceptos. La guardia y custodia en realidad solamente es para determinar con quién va a pernoctar el menor, con quién va a vivir, con quién se va a tener esa seguridad de que ahí va a estar el menor de edad siendo cuidado y protegido por quienes tengan que hacerlo. Entonces, esto es lo que debemos de entender por guardia y custodia, para que no la confundamos con la patria potestad. Porque cuando llegan aquí a la oficina los clientes, confunden estos términos y ya quieren la guardia y custodia cuando en realidad quieren una pérdida de la patria potestad o quieren la guardia y custodia y están pidiendo patria potestad. Y eso no es así. También nosotros como abogados debemos de ser sensibles y empáticos con la gente para que pues ahora sí que les expliquemos en qué consisten estas instituciones jurídicas. Porque si nosotros como abogados también no sabemos explicar, ¿cómo quieren que nos entiendan los clientes? Yo también entiendo que hay clientes que a lo mejor son muy de estar ahí empecinados con uno y están molestando a cada rato, pero tenemos que entender principalmente a aquellos que sí son comprensivos para que de esa manera podamos hallar la solución al problema. Bueno, esto es lo que ya hablé sobre estas instituciones jurídicas. Ahora, ¿qué sucede o cómo se puede dar esa pérdida de la patria potestad, de todas esas facultades que se tiene el menor de edad, cuando hay incumplimiento de obligaciones alimentarias? Quiero primero mencionarles que el incumplimiento de obligaciones alimentarias se puede dar sin necesidad de haber entablado un juicio. Hay criterio de los jueces, de las autoridades jurisdiccionales, algunos, que para pedir la pérdida de la patria potestad, les dicen que primero se tiene que ir al juicio de alimentos, para que de esa manera un juez establezca la cantidad que se debe de otorgar y ya de esa forma ya se tiene una cantidad líquida y el periodo en que se tiene que dar. De esa manera se puede cuantificar bien el tiempo que establece la ley para cuando no se cumple, entonces proceda la pérdida de la patria potestad. Esto primero lo vamos a encontrar regulado en el artículo 444, fracción cuarta del Código Civil para la Ciudad de México. Hay algunos códigos de las entidades federativas que no tienen dividido este artículo, que no lo tienen bien preceptuado como lo tiene el Código de la Ciudad de México. Yo les recomiendo que revisen nada más su legislación, pero sí se puede hallar, pues ahora sí, sin una interpretación más gramatical y una interpretación más a fondo de la norma para darnos cuenta que sí se puede aplicar un poco lo que también aquí lo dice mejor y expresamente el propio Código Civil de la Ciudad de México. Pero bueno, me voy a basar en el Código Civil de la Ciudad de México. Y en esta fracción cuarta del 444 nos dice que se da la patria potestad o la patria potestad se puede perder. En la fracción cuarta dice por el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. Fíjense bien, dice por más de 90 días sin causa justificada. Esto es muy importante que lo tengamos en claro porque hay veces que las personas dicen, oye, ya pasaron los 90 días y sabemos que 90 días equivale a 3 meses. Ya pasaron los 90 días, licenciado, y no ha dado la manutención. Y como no la ha dado, por eso está obligada a darla. Y entonces quiero que solicite la pérdida de la patria potestad. Lo primero que nosotros tenemos como abogados también hacerle ver al cliente es preguntarle, para empezar, ¿ya se había fijado una pensión alimenticia por alguna autoridad? Porque si ya se había fijado por una autoridad, digamos, en cierta forma la tenemos un poco más fácil,
¿Por qué les digo que la tenemos un poco más fácil? Porque ya está determinada la cantidad, como les he comentado, ya está determinada la cantidad, ya está determinada bien el periodo en que se tiene que otorgar esa pensión alimenticia. Por tal motivo, el deudor alimentario, si no cumplió en los periodos de tiempo que se señalaron y la cantidad que se ha señalado, sí puede perder la patria potestad. Pero aquí hay un detalle muy importante que tenemos primero que aterrizar. Primero, ¿qué sucede si a lo mejor el deudor alimentario, al momento de estar pagando la pensión, sí, a lo mejor paga un día sí, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, y así se la está llevando? Y entonces, ¿qué sucede? Decimos, oiga, licenciado, pero es que no está cumpliendo con con el pago de la pensión alimenticia como lo ordenó el juez. Da un mes sí, da un mes no. O a veces da una cantidad que es, y otras veces no da esa cantidad. ¿Se puede perder la patria potestad? Y bueno, si analizamos bien este artículo que les estoy comentando, que dice que el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días, nos está indicando que el incumplimiento debe ser continuo, no discontinuo. Entonces, no sería causa esa circunstancia de pérdida de la patria potestad, porque no se está incumpliendo de forma continua. No está diciendo que en un periodo, a lo mejor de un año, por 90 días no haya dado la pensión alimenticia. No, está diciendo por más de 90 días, está diciendo que debe de ser 90 días continuos. Así debemos de interpretar esta norma. Así que cuando lleguen y digan, es que nomás ha depositado lo de un mes o ha depositado una cantidad menor, pero bueno, te está dando algo. Pero dicen, entonces, ¿qué hacemos? ¿No puede perder la patria potestad? No, no la puede perder, pero ojo. También cuidado, señores o señoras, porque también las mujeres pueden estar obligadas a dar pensión alimenticia. Cuidado con esta cuestión. ¿Por qué? Porque también puede suceder que si ustedes no cumplen, al rato están enfrentando la vía penal, porque existe el delito de incumplimiento. Yo no soy ahorita un penalista constante, tengo poco de conocimientos de derecho penal, pero mientras sean peras o manzanas, si hay un incumplimiento discontinuo, como les estoy comentando, desde mi perspectiva, sí puede llegar a proceder el ejercicio de la acción penal consistente en el delito de incumplimiento de obligaciones. Porque la ley penal en ningún momento dice que sea total, solamente dice el incumplimiento. Entonces, si hay incumplimiento de obligaciones, o sea, no estás cumpliendo como debe de ser, puede ser objeto de una sanción penal. Ahora, quiero también mencionar un poco el aspecto de que muchos dirán, oiga, licenciado, entonces, solamente va a proceder esa acción de pérdida de la patria potestad cuando haya incumplimiento continuo de la obligación alimentaria, pero solamente cuando esté fijada ya por un juez, porque es solamente por ese momento. No, señores, no necesariamente. También puede suceder que a lo mejor ustedes dicen, bueno, de aquí a que yo haga la demanda de incumplimiento de obligaciones alimentarias, o de pensión alimenticia, y de aquí a que le notifique al señor, de aquí a que le digan cuál es la cantidad que tiene que dar, y aún así es difícil a lo mejor notificarle porque se encuentra en otro estado de la república o se esconde o X cosa. Entonces, no puedo irme a la pérdida de la patria potestad por incumplimiento. De todos modos, desde hace meses no da la pensión. Él nada más llegó un día, dijo que iba a dar, se desapareció y hasta la fecha no lo he localizado. Entonces, me está usted diciendo, licenciado, que primero tengo que irme a la demanda de pensión alimenticia antes de acudir a la de pérdida de la patria potestad, y yo les digo que no. También se puede acudir de forma rápida y directa a la demanda de pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Sin embargo, aquí la carga probatoria es más fuerte. ¿Por qué es más fuerte? Porque en el caso, por ejemplo, de la
del incumplimiento porque ya fue fijado por un juez, basta con que ante el juez o el propio demandado no acredite que ha cumplido la pensión, automáticamente puede llegarse a dar esa pérdida de la patria potestad. Pero en el caso donde no se acudió a un juicio previo, se tiene que acreditar al juez cuál era la cantidad que necesitaba ese menor de edad, esa niña, niño o adolescente que necesitaba y que no se cubrió por parte del progenitor y que solamente lo cubrió la madre. Se tiene que acreditar plenamente y fehacientemente esa circunstancia. Y ahí es donde nos encontramos con un pequeño problema. ¿Por qué? Pues porque no podemos negar que tenemos que decirle al juez, mira, esta era la cantidad que el menor necesitaba. Esta cantidad la conocía o la conoce el señor o el deudor alimentario. Y a pesar de conocerla, ahora sí que se deslindó de esa responsabilidad y no ha querido cubrirla. Y lleva más de 90 días sin hacer el pago de esa pensión alimenticia. Como te lo acredito, a lo mejor puede ser que con testigos, donde el testigo tiene que venir a decir cuál fue la cantidad que se comprometió a otorgar el deudor alimentario o cuál fue la cantidad que se tenía que dar por concepto de pensión alimenticia para cubrir las necesidades básicas del menor de edad. Y eso se acredita hasta con un estudio de trabajo social, para que de esa manera pueda el juez determinar cuál fue la cantidad que dejó de cubrir este deudor alimentario. Se tiene que tener liquidez también. O sea, no basta con que se diga, no ha dado. El decir no ha dado, pues entonces el otro está obligado a decir que ha dado. Pero ¿qué tal si el otro llega? No, sí he dado, lo he dado en especie, lo he dado de esta manera. Entonces, por eso les digo que la carga probatoria se vuelve más fuerte para quien demande la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Entonces, eso es lo que va a radicar de diferencia. Sí se puede demandar si no se ha ido al juicio previo de pensión alimenticia, pero se tiene que tener medios de prueba más contundentes que permitan demostrar cuál fue la cantidad que necesitaba ese menor de edad y que el deudor alimentario no lo cumplió, que se desligó de esa situación. Ahora, también es importante señalar que el precepto dice que se pierde la patria potestad por incumplimiento de más de 90 días de la obligación alimentaria sin causa justificada. Esto es, interpretando a contrario sensu la norma que estoy señalando, esto significa que el deudor alimentario, si justifica por qué no dio la pensión, puede ser también pues una circunstancia que evite la pérdida de la patria potestad. Igual puede ser una causa justificada. Por ejemplo, una causa justificada es que a lo mejor el deudor alimentario se encontraba enfermo. Y pues lógico que pues él tenía que satisfacer sus necesidades para poder salir de esa enfermedad. Estuvo intervenido quirúrgicamente, por eso no pudo cumplir en ese periodo de tiempo en la pensión alimenticia. Esa podría ser una causa justificada. Otra causa justificada podría ser que a lo mejor le surgió una causa desconocía, a lo mejor tuvo una enfermedad mental y desconocía dónde se encontraba o dónde estaba. También eso puede ser una causa justificada. Entonces, eso es lo que puede llevar. Pero cuidado también con aquellas personas que luego dicen, es que una causa justificada es que no me recibía la señora la pensión. Y como no me la recibía, pues por eso no se la entregaba. Discúlpenme, pero eso no es una causa justificada para decir que no estaban dando o que no podían dar la pensión alimenticia. Si tú tienes un deudor alimentario y te sucede esa circunstancia de que la mamá no te quiere recibir el dinero, de que la mamá a lo mejor pues no quiere que en un momento te acerques al menor de edad y tú dices, pues una causa fue que tampoco me permitía la convivencia con mi hijo.
Para empezar, les voy a decir una cosa, ya les dije, no agarren a los hijos de rehenes. Independientemente de que te permitan o no la convivencia con tus hijos, los hijos se tienen que dar lo necesario para su manutención, porque ellos no dejan de comer los días que no te ven, porque ellos no dejan de necesitar los elementos necesarios para su educación cuando no te ven. Son necesidades que se tienen que cubrir de forma diaria, constante, de momento a momento, de forma inmediata. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra y decir, es que como no me dejaba ver a mi hijo, ¿y cómo quiere que yo le diera dinero para su manutención? Señores, ustedes tienen que cumplir. Señoras, igual tienen que cumplir. Así vean o no vean a sus hijos, sus hijos necesitan lo necesario para poder sobrevivir y desarrollarse. Así que no pueden llegar y decir y justificar esa circunstancia. Así que tengan cuidado con eso. Ahora me van a decir, bueno, licenciado, entonces ¿cómo le hago si la señora no me quiere recibir la pensión, o la señora no me proporciona una cuenta bancaria, o la señora en un momento dado se esconde y dice que no me va a recibir nada de dinero? Para eso, tanto en las entidades federativas, o sea, en los estados de la República, esto es parejo, como aquí también en la Ciudad de México. En la Ciudad de México en particular existe una oficina que se llama Oficina de Consignaciones. En esa oficina de consignaciones, nosotros podemos llegar y consignar los objetos que sean necesarios para cumplir nuestras obligaciones. Entonces, si yo tengo la obligación de dar una manutención, tengo que acudir a esa instancia y en ese momento ahí hago el depósito. Bueno, compro un billete de depósito, ahora con este Banco del Bienestar, compro un billete de depósito por la cantidad que yo considero se puede dar la pensión alimenticia, o por la cantidad que a lo mejor me fijó un juez, o por la cantidad que se fijó. Cuidado, porque también en los centros de mediación ya se celebran convenios donde se establece una cantidad que se tiene que dar, y esos convenios que se celebran ante los centros de mediación tienen el carácter de cosa juzgada. Pero la señora no me quiere recibir el dinero. Pues muy bien, vete a estos lugares, a estas oficinas de consignación, y haz ahí, compra el billete de depósito por la cantidad que te estás obligando a dar y exhíbela ante estas oficinas de consignación, para que de esa manera le notifiquen a la persona que en un momento dado tenga que cobrar o tenga derecho de cobrar esos recursos, y adelante se satisfaga con ello la pensión alimenticia. Si la oficina de consignaciones le notifica o no a la acreedora alimentaria, bueno, esa es una cuestión totalmente distinta. Tú ya cumpliste, tú ya con eso te liberas de esta obligación. Vamos a suponer, si yo en un momento dado, mi cónyuge o la madre de mis hijos no me permite verlos, pues yo consigno esa pensión alimenticia. Y si el día de mañana llega una demanda de pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones, yo tengo con qué acreditar, ¿sí? Tengo con qué acreditar que yo he cumplido, porque yo he consignado esas pensiones que se me han establecido. Vean cómo tenemos que saber qué hacer cuando se presentan estas situaciones. Ahora, en los estados de la República dicen, oiga, licenciado, pero aquí no hay estas oficinas de consignación. Ah, muy fácil. También igual, vas ante el Banco del Bienestar, compras un billete de depósito y acudes ante un juzgado a consignar esas pensiones o esas cantidades por concepto de pensión alimenticia. Y que sea el juzgado quien en un momento dado le notifique a la madre del niño o a quien lo represente, para que de esa manera pase a recoger esas cantidades que se están otorgando por concepto de pensión alimenticia. Y de igual manera, con eso se evitan que al rato estén sufriendo las consecuencias por no haber justificado bien el hecho de no dar la pensión. Así que todos tenemos la manera de poder cumplir nuestras obligaciones, porque no solamente es para cumplir la obligación alimentaria, la consignación también es para cumplir a lo mejor hasta cualquier deuda que se tenga. Voy con el acreedor que tengo y le digo, aquí te vengo a pagar, y me dice, no te preocupes, ya te lo regalo, pero no firmaron nada por escrito donde le esté diciendo ese acreedor que le perdona la deuda. Señores, no se confíen, vayan a la oficina de consignaciones o vayan ante una autoridad jurisdiccional y ahí hacen entrega de los recursos, para que de esa forma ustedes puedan liberarse de las obligaciones. Fíjense que les voy a contar un asunto que tuve recientemente
donde cómo logramos justificar también esto del incumplimiento de obligaciones alimentarias. Fíjense, yo tengo un cliente, bueno, porque todavía lo tengo, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero pues por respeto, pero voy a comentar las circunstancias del caso. Es un cliente que celebra con la mamá de su hija ante el centro de mediación un convenio. En ese convenio se establece la cantidad que el cliente tiene que dar por concepto de pensión alimenticia a favor de una hija que tenían en común. El señor dijo, muy bien, dame una cuenta bancaria. La señora proporciona en ese momento la cuenta bancaria y pues bueno, le dice que ahí es donde se debe de depositar la pensión alimenticia. El señor acudía al banco a depositar, pero hubo una ocasión que como el señor le tocaba la convivencia con su hija, porque también se estableció eso en el convenio, pero la señora vivía en otro estado de la República y él vivía aquí en la Ciudad de México. Entonces acordaron que sería en un lugar intermedio donde el señor podría recoger a su hija para poder convivir con ella. Se presenta una situación donde el señor, pues en una de esas ve que la niña está siendo descuidada y decide retenerla para llevarla con el médico, y el médico pues le dice que sí, la niña estaba recibiendo abandono, estaba siendo abandonada y tenía el síndrome del niño abandonado. El señor decide quedarse con la niña y en ese momento la mamá le requiere que le devuelva a la niña. El señor no quiere devolvérsela y entonces la señora presenta una denuncia ante el agente del Ministerio Público de aquí de la Ciudad de México, donde acusaba al cliente de retención ilegal de menor, porque no devolvía a la niña. Se lleva esto ante la agencia del Ministerio Público. El señor también había presentado una denuncia ante el Ministerio Público diciendo abandono de niño. La niña está siendo abandonada, la está siendo maltratada por descuido. Entonces se integran las dos carpetas de investigación. El Ministerio Público se da cuenta de que está un pleito entre progenitores y que está en medio el interés superior del menor, y el Ministerio Público resuelve diciendo que por el momento ni el padre ni la madre tienen derecho de detentar la guardia y custodia y que se la entregan a la abuela materna y le entregan a la niña a la abuela materna. Pero no se dijo nada sobre la cuestión de la pensión alimenticia. Entonces mi cliente deja de pagar la pensión porque en principio, pues dice, ahora, ¿a quién le tengo que dar la manutención? Porque el convenio decía que a la madre, o sea, pero la madre ya no tiene a la niña, entonces ¿cómo le voy a dar el dinero a la madre? Sí, ella no tiene a la niña, sino la tiene su progenitora, o sea, la abuela. Y esta situación se dio durante un año y entonces la mamá demanda ante los juzgados, en este caso en la Ciudad de México, se demanda ante un juez de proceso oral familiar, que es el juicio oral familiar que se maneja para pérdida de la patria potestad. No es un juicio de controversia familiar, sino es un juicio entre un juez de proceso oral. Entonces le demanda el incumplimiento, vengo a demandarle la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Esto en razón de que el señor desde hace más de 90 días que no ha exhibido lo que se comprometió a dar, porque conforme al convenio que celebramos ante el centro de mediación, él tenía que dar esta cantidad, depositarla a la cuenta bancaria que ahí se señala, y hasta la fecha no ha hecho entrega de esos recursos. Al contestar nosotros la demanda, en este caso yo manejé el argumento de que, si bien es cierto, el señor no había dado la manutención, pero había una causa justificada para no darla. En primer lugar le dije, la señora engaña a su señoría porque ella en principio no detenta actualmente la guarda y custodia del menor, porque ahorita el Ministerio Público determinó que la guarda y custodia la tenía que detentar por el momento la abuela, porque ninguno de los dos resultaba apto por el momento para detentarla, tal como se acredita con la carpeta de investigación que se exhibe en este instante, donde consta esta circunstancia. Ahora bien, el señor no tenía dónde depositar, porque también la señora le dijo que ya no depositara en esa cuenta porque esa cuenta se había cerrado, tal como se acredita precisamente con el informe que tenga bien rendir, en este caso el banco, para que diga si esa cuenta está todavía abierta y si ya está cerrada, ¿desde cuándo? Y ahí se señala precisamente que esa cuenta estuvo cerrada desde hace tiempo. Luego, posteriormente, también mencioné, dije, otro aspecto muy importante, el señor no se niega a dar la manutención. Tan es así
que por eso le dije a mi cliente, vámonos rápidamente a comprar un billete de depósito en el Banco del Bienestar por la cantidad que has dejado de dar. Y decirle al juez, aquí está a su disposición esta cantidad para que en su caso se destine a la manutención de la niña. Con estas argumentaciones que los hicimos valer ante el propio juez y que después de llevar todo el procedimiento oral, el juez dicta sentencia y dice, bueno, para empezar, sí se acredita que hubo un incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de 90 días, en razón de que en efecto no se dio en el tiempo que se tenía que dar, además, suponiendo, como se ve, que la mamá no detentaba la guardia y custodia, pero eso no significaba que el padre no estuviera obligado a dar la manutención, y el padre estaba obligado a darlo o a consignarlo, o en su caso a solicitar los datos de la abuela para que ante ella se hiciera el pago. Sin embargo, la madre no puede reclamar algo que tampoco ella goza, dado que no tiene a su favor la guardia y custodia, porque ésta se encuentra en poder de la abuela. Además, un detalle más importante. El propio declarante, cuando en la prueba de declaración de parte, mi cliente acepta que no ha dado la manutención, sin embargo, menciona que no la ha dado, pero por estas circunstancias que se fueron presentando. Entonces el juzgado dijo, hay incumplimiento. Pero se justifica, en términos generales se lo estoy contando, se justifica el que no se haya dado esa manutención por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque efectivamente la guardia y custodia no la tiene la mamá, la tenía otra persona. Pero algo muy importante, el padre ha en este momento consignado ante este juzgado las cantidades que debía por concepto de pensión alimenticia. Y esto denota inmediatamente que no hay un desinterés del progenitor por cumplir con su obligación alimentaria. Porque de haber un desinterés, ni siquiera hubiera otorgado las cantidades que estaba obligado a dar, y aún así, a pesar de ello, ha cumplido al hacer entrega de esas cantidades y que cubren los meses que no se dio la pensión alimenticia. Entonces, aquí aplicó un criterio también un poco subjetivo, pero sobre todo basado en el interés superior de la menor. No hay por qué quitarle a la menor la patria potestad de su progenitor. ¿Por qué no hay que quitársela? Porque la niña en ningún momento se está poniendo en riesgo su integridad. Y sobre todo, que en este caso el padre está tratando de ver su interés por su hija, y por tal motivo él se compromete a seguir otorgando la manutención en los términos que están fijados en el convenio. Entonces vean que el criterio que utilizó el órgano jurisdiccional, bueno, a mí me pareció excelente, porque de esa manera nos estamos dando cuenta que a veces no tenemos que tomar tan fríamente lo que dispone la ley, sino que también tenemos que hacer diversas interpretaciones. Esto, señores, que les estoy comentando, no es por nada, pero se adquiere a través de la experiencia. Muchas veces creen algunos colegas abogados que por el simple solo hecho de leer fríamente lo que dice el código, ya por ese simple solo hecho ya son especialistas en el ramo. No basta, y en materia familiar, no basta nada más tener los conocimientos jurídicos, sino también la experiencia de saber aplicarlos. ¿En qué momento vamos a aplicar una norma jurídica? ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Qué tipo de método de interpretación de la norma tengo que realizar? No todos los casos son iguales. Si fueran iguales, señores, pues nos dirigiríamos por una reglita y vámonos. Por eso se ha discutido mucho de que la inteligencia artificial, como se pretende ahora que haya jueces robot que nada más apliquen la norma jurídica, no debe de ser en este ramo del derecho. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que el juez también tiene un método de interpretación teleológica. ¿Qué es eso? Se aplican los valores. En materia familiar tenemos que saber aplicar el sistema de valores. Y muchas veces yo he visto quienes a veces exponen y explican supuestamente y se creen sabedores de la ciencia jurídica cuando ni siquiera han experimentado todos estos asuntos. Y no estoy diciendo, que quede claro, no estoy diciendo que no haya personas que sí sepan aplicar la norma y lo hacen adecuadamente, pero también no podemos negar que un poquito de experiencia
te puede ayudar también a las personas a que puedan resolver su conflicto. Esto se aplica aquí. Por eso les digo, yo llevo 23 años en el ejercicio de la postulancia, 23 años que me ha permitido adquirir todas estas experiencias que se las comparto, que no quiero ser egoísta de ocultarlas. Aquí están, señores, si les sirve, póngalo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir las experiencias que nos lleven precisamente a poder ayudar a la gente a resolver los conflictos. Somos abogados y los abogados también tenemos que cumplir esa función social. ¿Cuál es la función social que tenemos? De hacer justicia. Pero también se hace justicia, no solamente aplicando fríamente la norma, sino aplicándola con valor, con interpretación, con lealtad y sobre todo con honestidad en todos estos aspectos. Pues bueno, voy a empezar a dar contestación ya a algunas preguntas que aquí me están realizando. Les agradezco mucho, de verdad, que estén presentes en esta transmisión, que ahorita pues veo que ya llegamos a más de 200 personas conectadas. Muchísimas gracias, me siento muy contento de que ahorita estén conectados más de 200 personas, de verdad, mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Y muy bien, pues voy a empezar a dar contestación, como les digo, a algunas de las preguntas que ya me están aquí realizando y que pues bueno, también algunos de los saludos que ya me están haciendo llegar. Luz Sánchez nos saluda, como siempre, gracias Luz. También Sandy C. Ariel Ofarrell también dice: maestro, un nuevo curso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Claro, ya lo estoy preparando. Ahorita es a lo que me voy a enfocar mucho, a dar cursos sobre este Código Nacional, porque sí es necesario que nos actualicemos, es necesario que comprendamos, y como yo les he dicho, hay algunas de las disposiciones de ese código que ya se están aplicando en la vida práctica en algunos procedimientos. Es más, el juicio oral civil y el juicio oral familiar en el Código Nacional casi es una copia íntegra del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y ya lo estamos experimentando. Ya llevamos juicios orales civiles, ya llevamos juicios orales familiares. Es más, esto de la pérdida de la patria potestad se lleva en oralidad familiar. Así que con gusto yo les ayudo a entender esas normas y también de cómo las podemos aplicar en la vida práctica. Arabiurquis, muchísimas gracias por seguirnos también. Aquí también Mine Rodríguez desde Hidalgo, gracias. También aquí nos sigue Patricia Vargas, de igual manera, desde Oaxaca, gracias. Saludos a mis paisanos de Oaxaca, qué bueno que están aquí siguiéndome. Manuel, Flor de Gómez también nos dice: buenas noches, gusto en verlo y con excelente tema. Saludos afectuosos, gracias. Desde Querétaro, gracias, licenciada. Alberto Norato Piña también nos saluda y me dice: muy buena ponencia, gracias, qué bueno que les está haciendo de ayuda. Ángel Soltelo Holguín también, buenas noches. Hay la posibilidad de que prospere un incidente de disminución de pensión provisional, gracias. Sí, pero bueno, aquí estamos hablando todavía con las normas que están vigentes en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Si se fija una pensión alimenticia provisional que puede ser alta, o a lo mejor una que no se tomó en consideración algunos aspectos del deudor alimentario, se puede iniciar un incidente de cancelación o de disminución de la pensión alimenticia provisional y se hace vía incidental, pero se tienen que acreditar. Tenemos que tener pruebas contundentes que permitan decir o que se cancele o en su caso que se disminuya, para que de esa manera funcione. Ticket Puentes también nos saluda, buenas noches. Hernán Cortés nos dice: licenciado, buenas noches. La pensión retroactiva de los hijos mayores de edad, si están trabajando y ya no pueden demandar la pensión, gracias, bendiciones. Mire, aquí quiero nada más rápidamente le explico. La pensión alimenticia retroactiva, como está ahorita regulado o determinado por la Suprema Corte de Justicia, principalmente son para los hijos mayores de edad que no fueron reconocidos en un principio. Esto es, cuando eran menores de edad, pues no fueron reconocidos. Entonces, cuando ya son mayores de edad, se hace el juicio de reconocimiento y es cuando se determina. Entonces, el juez condena al presunto progenitor o al progenitor, porque ya es progenitor, al pago de la pensión alimenticia retroactiva desde el nacimiento o desde el embarazo de la mamá hasta la fecha en que adquirió la mayoría de edad. Eso es, ese es el retroactivo, Ya si necesita alimentos después de la mayoría de edad, eso lo tiene que acreditar en otro momento con otro procedimiento. ¿Por qué? Porque en principio el retroactivo nada más es por ese periodo de tiempo, cuando se es menor de edad.
Si tú vas a ir a reclamar una pensión alimenticia retroactiva de un mayor de edad que no se pagó cuando era menor de edad, claro que lo puede ir a ejercitar, pero es esa la circunstancia, siempre y cuando haya sido fijada por un juez. De todos modos, si no, pues va a ser muy complicado que se pueda demandar esa pensión alimenticia retroactiva. Bueno, espero que te haya satisfecho la cuestión. Mini Rodríguez dice, buenas noches, licenciado, ¿cómo se solicita que se descuente la pensión vía nómina? Pues desde el momento en que presentas la demanda de pensión alimenticia, en ese momento le tienes que hacer del conocimiento al juez que el señor trabaja o el deudor alimentario trabaja en tal lugar. Por tal motivo, se fije un descuento por concepto de pensión alimenticia y se gire un oficio a su fuente laboral para que proceda precisamente a realizarle el descuento correspondiente. Y así de esa forma se va a poder cumplir con esa obligación alimentaria. Araceli Torres dice, buenas noches, ¿se puede demandar la pérdida de la patria potestad sin haber demandado previamente la pensión alimenticia y que el demandado sea quien demuestre si ha dado cumplimiento a esa obligación de proporcionar alimentos? Gracias. Claro que sí, ya lo expliqué hace rato, que sí también se puede demandar directamente la pérdida de la patria potestad, pero la carga probatoria ahora la va a tener principalmente el que esté pidiendo la pérdida. O sea, que si yo estoy pidiendo la pérdida, yo tengo que acreditar cuál fue la cantidad que se estableció por concepto de pensión o que se necesitaba pagar por concepto de pensión y que esta no fue cumplida por el progenitor. Eso es lo más importante también que se tiene que hacer. Huicha Méndez también nos manda saludos, muchísimas gracias, saludos. Iván CH dice, buenas noches, abogado, gracias por compartir el conocimiento, gracias por estar aquí, eso es lo más importante. Huicha Méndez dice, licenciado, ¿qué ocurre cuando el que tiene la guarda y custodia del infante se va a otro estado de la República? ¿Tendría que haber avisado al juzgado donde se lo llevó, donde se llevó el juicio? El no hacerlo lleva una sanción. Claro que sí. Cuidado, el hecho de que se lleven a un menor a otro estado de la República y no le avisen tanto al otro progenitor como al juzgado, puede primero, pues a lo mejor ponérsele una sanción económica. Pero también, sobre todo, el juez tiene que buscar la manera de que la madre cumpla o el otro progenitor cumpla, de que sea en un lugar intermedio donde se lleve a cabo esa entrega y recepción del menor. Y si aún así la madre se niega, cuidado, porque también puede ser causa de la pérdida de la patria potestad por incumplimiento a determinaciones judiciales. Así que sí tiene que ser de esa manera como se menciona. Barraza Francisco también nos dice buenas noches, dice gracias por compartir sus conocimientos, saludos, gracias Francisco. Harry Mendoza nos dice, si la mamá de los menores tiene guarda y custodia y naturalmente gastos diversos, eso se entiende, pero si la mamá exige, además de los alimentos, otra cantidad para pagar un vehículo que sacó a crédito, esto último, el carro, ¿también está obligado a cubrir el deudor alimentario? Pues claro que no. Aquí volvemos a lo mismo. A ver, señores, enfoquémonos a lo que estamos al punto. Si la demanda es de pensión alimenticia para cubrirle a un menor sus necesidades, deben ser sus necesidades básicas. Ahora, quiero también mencionarlo. Si el menor en un momento dado, o la vida que se le estaba dando a ese menor, es de que hasta tenía chofer, tenía carro, etcétera, o sea que se le proporcionaba todas esas situaciones para cubrir esas necesidades, bueno, pues el padre tendrá que ver, o el deudor más bien alimentario tendría que ver cómo satisfacerle esas necesidades a ese menor, pero así es como se tiene que llevar a cabo. Muy bien. Damaso Fabián también dice buenas noches, muy interesante tema, saludos desde Tlaxcala, gracias, saludos a Tlaxcala. Luz Sánchez me dice, buenas noches, ¿se puede adquirir la guarda y custodia del menor mediante una carta poder notariada que otorgue la madre en favor de un familiar y el padre del menor también ratifique que no quiere al menor y está de acuerdo en dejárselo a su familiar que siempre ha tenido al menor prácticamente desde que nació? Miren, si lo aceptan entre ustedes por conveniencia se puede llevar a cabo, pero les voy a ser franco, aunque se hagan de notario esta carta, necesariamente si surge un conflicto se tiene que ir ante un juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque los notarios no tienen facultades para resolver cuestiones que tengan que ver con menores de edad. Las situaciones de los menores de edad se tienen que resolver ante una autoridad jurisdiccional o ante un centro de mediación. Más bien sería conveniente que ese convenio se llevara ante un centro de mediación y ahí lo ratificaran las partes. El notario no tiene esas facultades, a menos
que el notario esté actuando como mediador y que esté certificado como mediador, porque hay notarios que no son mediadores, ¿eh? Esto es muy importante también que lo sepan. Entonces yo creo que aquí nada más tenemos que aterrizar muy bien en esta cuestión que me estás planteando. Si nada más se llevó ante notario porque el notario levantó un acta nada más por esa circunstancia, ese convenio no es tan válido porque necesita en realidad que se ratifique ante un juez o ante un centro de mediación. Se me pasó de leer, analizar y resolver mi pregunta de la del carro. Salva Pagus también nos manda saludos. También Miriam, también dice buenas noches, licenciado, saludos, gracias. Erika Calixto, siempre un placer escucharlo, maestro, muchísimas gracias. Luz Sánchez nos vuelve a decir, dice, en la pensión alimenticia, si dejó de cumplir por 2 años de pensión y el menor acaba de cumplir los 18 años, ¿se puede pedir se entregue la garantía que dejó en su momento y también se puede pedir que se haga retroactiva por el tiempo que dejó dar la pensión? Pues claro, porque la pensión ya fue generada, esa ya fue líquida, ya está líquida, así que el que ahora ya es mayor de edad puede solicitar que a él se le entreguen esas cantidades retroactivas y porque ya estaba fijada por un juez. Y en su caso, pues que se siga otorgando mientras el hijo tenga la necesidad todavía alimentaria. Odiel o Farrell nos dice, en este caso de pérdida de patria potestad, ¿los testigos pueden ser familiares? ¿Y cuántos testigos sería prudente anunciar? Para empezar, en materia familiar, los testigos idóneos son los familiares. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben más de las situaciones que están sucediendo dentro de una familia. Si traen testigos diferentes, cuidado porque pueden ser considerados como chismosos. Y la cantidad mínima de testigos que se debe de ofrecer es de 2. Porque la prueba en sí es colegiada. Si no se presentan esas 2 personas, entonces, pues al rato no puede tomarse en consideración el testimonio. Gerardo Martínez también nos dice, buenas noches, maestro. Consigno el billete de depósito y cambia de domicilio de residencia. No importa que cambie de domicilio, tú ya cumpliste y ya lo entregaste ante la oficina de consignaciones o ante un juez. Así que de esa manera ya se cumple con la obligación alimentaria. Pregunta, dice Gucha Méndez, en el juzgado donde se determinó la pensión alimenticia, ¿se puede presentar escrito junto con el billete de depósito? Gracias. Sí, siempre y cuando pues haya sido establecido que se iba a dar en cantidad numeraria y a lo mejor que esté imposibilitado para hacer entrega de esos recursos vía directa a la acreedora alimentaria. Dice Gerardo Martínez nos dice, en Guanajuato no hay central de consignaciones, tiene que abrir un procedimiento judicial para exhibir los billetes de depósito. Como les digo, en efecto se tiene que hacer ante una autoridad jurisdiccional, como les comenté también hace rato. Antonio Rodríguez nos dice, dice, licenciado, saludos y permítame felicitarlo por tan excelente tema. Por tanto, me surge la siguiente duda. Es tan importante tema, espero poder explicarme de la manera más correcta posible. Pareja en concubinato en la Ciudad de México, procreación, una hija. Hoy esa menor tiene 7 años de edad. El padre de la menor se peleó con la concubina y se fue del hogar y ya no volvió a saber de su hija. Y de la madre de esta, el señor lleva 5 años consecutivos que se fue y lleva casi 7 años sin comunicarse con su hija. Con la madre de esta, además, dejó de aportar dinero para la manutención de su hija. Es decir, que ya no las ve, ni las atiende, ni las llama por teléfono, bla, 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 bla. Creo yo, la madre de la menor, con testigos y con tickets y facturas, por lo que yo entiendo en términos generales, que quiere saber si procede la pérdida de la patria potestad, sí, y por 2 causales. No solamente incumplimiento de obligaciones alimentarias, sino hasta por abandono del menor. Porque tiene la obligación también de procurar por su sano desarrollo y atención y darle el afecto y el cariño que necesita. Así que considero que también puede ser por estas 2 causas. Y bueno, pues miren, yo sé que hay muchas preguntas al respecto. Les agradezco a todos de verdad que estén en esta transmisión. Les agradezco a todos su interés, sus preguntas. Yo quisiera darles contestación a todas y cada una, pero ahorita por el factor tiempo que yo siempre le he dicho no es mi mejor aliado, no puedo continuar con esta transmisión. Pero lo importante es que ustedes se lleven un conocimiento más sobre este tema tan importante como es la cuestión de la pérdida de la patria potestad. En otro momento, en otra transmisión, hablaré también sobre este tema de la patria potestad, a lo mejor por la cuestión del abandono o por cuestiones también de violencia familiar, etcétera, porque ahorita nada más analizamos el incumplimiento de obligaciones alimentarias, pero también existen otras hipótesis que señala la ley por las cuales también se puede perder la patria potestad. Pero les digo una cosa, inclusive nomás desde este momento les comento que la patria potestad por incumplimiento de obligaciones puede llegar a ser recuperable.
Si el deudor alimentario acredita que ha dado por mínimo un año, ha cumplido cabalmente con la pensión y garantiza por otro año más el cumplimiento de esa obligación, puede llegar a recuperar la patria potestad sobre su hijo. Pero bueno, eso ya será tema de otra transmisión. Pues muchísimas gracias por estar aquí presentes en esta transmisión. De verdad, para mí es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Si ustedes tuvieran alguna cuestión que plantear, quisieran una asesoría más personalizada y detallada de algún asunto que tuvieran, con gusto yo los puedo atender. Les pido de favor que solamente me manden mensaje de WhatsApp. No puedo atender llamadas, se lo suplico. Es por las actividades que venimos desempeñando. Mi número de WhatsApp 55 38 96 28 56. Repito, 55 38 96 28 56. O también pueden mandarme un correo electrónico a alex.semper@hotmail.com. Y no se olviden que tenemos una transmisión más el próximo miércoles, así como también el próximo viernes, donde también trataremos temas muy interesantes de derecho civil, de derecho familiar y con la licenciada Gabriela también hasta de derecho laboral. Muchísimas gracias, les agradezco a todos su atención y no lo olviden que nos vemos en próxima transmisión. Que tengan excelente noche, hasta luego.